Hoy vamos a tener una conversación muy interesante, muy atractiva, muy provocadora sobre la comunicación en general, los medios en particular, la televisión específicamente y su impacto en la sociedad y todos los elementos que tienen que ver con el diálogo, la conversación. Para eso, Juan Carlos, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Y aproximémonos a esta temática. ¿Qué es la comunicación en general? ¿Qué importancia tiene en la relación humana? Bueno, está de más decirlo, es decir, es determinante. Hoy día, no solo desde el punto de vista del papel que juegan los medios de comunicación, la televisión, la prensa, internet, pero además en la medida de que en los últimos años se ha reforzado mucho el tema del mundo privado, de las relaciones interpersonales. Para la gente hoy día la comunicación dentro de la familia, etcétera, ha pasado a ser un elemento determinante, ¿te fijas? La comunicación padres-hijos, entre marido y mujer, entre los amigos, entre un funcionario y sus jefes. Entonces, vemos que estamos en una sociedad donde comunicarse, y no solo desde el punto de vista verbal, racional, de comunicar bien las ideas, sino que desde el punto de vista también emocional, lo que llaman la inteligencia emocional, está jugando un rol preponderante. ¿Te fijas? Los liderazgos de la gente cada vez más está en base no solo a la persona que puede discutir o plantear las ideas en forma muy clara y racionalmente, sino que también esa capacidad emocional de llegar a la otra persona desde el punto de vista más emotivo, más subjetivo. Entonces tenemos que desde todo, en todos los aspectos, desde la política, desde lo más abstracto hasta lo más personal, la comunicación hoy día es central y está viviendo también unas transformaciones gigantescas, porque por otro lado tenemos Internet, que ha generado otro tipo de comunicación, todas estas redes que nos llevan a una comunicación virtual en que la gente no se ve, no se toca, pero por otro lado están profundamente intercomunicados. Pier Paolo Donati, un cientista social italiano, ha desarrollado la teoría relacional. Así es. Y señala que la vida, en definitiva, del ser humano no es sino estar en relación. Así es. Y desde esa perspectiva, el estar en relación con el otro, o con el nosotros, o incluso con el vosotros, con la naturaleza, es una competencia básica para tener éxito o para fracasar en la vida. Podríamos decir entonces que buenas capacidades comunicacionales, buenas interfaces de comunicación son elementos claves para hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en la sociedad contemporánea? Por supuesto. Y sobre todo el éxito desde el punto de vista de las relaciones humanas. No solo en el término del éxito de un ejecutivo que para que tenga liderazgo sobre su empresa, tiene que tener estas capacidades comunicacionales, y sobre todo de lo que hoy día llaman inteligencia emocional, etcétera, sino que también en algo central que ha pasado a ser para la sociedad moderna, para el mundo moderno, que es la comunicación interpersonal. Y no solo interpersonal, por algo que los psicólogos y psiquiatras cada vez aumentan mucho, porque tenemos problemas. Todo el ámbito comunicacional ha ido ampliándose y tomando mucha importancia. Desde esa perspectiva, la tendencia de la filosofía contemporánea, particularmente en Occidente, ha venido planteando de que durante mucho tiempo hemos estado ensimismados en el yo. Así es. Y que hay que proyectar hacia el otro, entendiendo que el otro, como lo dice maravillosamente Humberto Maturana, el otro es un legítimo yo. Entonces, pareciera que una de las cosas que está verificando un tránsito es dejar atrás esta concepción del yo que es tan evidente, por ejemplo, en la política. O sea, yo tengo la verdad, es mi verdad y quiero imponérsela a los demás, como si no hubiesen otras verdades. Y ahí aparece un poco la subjetividad de la verdad, que cada individuo tiene
una verdad. Entonces, desde esa perspectiva, pareciera que ahí hay un cambio en el conversar, en el dialogar, ¿no? Por supuesto. Ahí yo creo que hay, aquí estoy especulando, pero yo creo que ahí entra una influencia nueva cultural que cada vez también se amplía, y sobre todo en Chile, pero en general ya en Europa hace tiempo, que es la influencia que comienza a tener el orientalismo. Todas las religiones o filosofías orientales, me refiero al budismo en general, y las diversas tradiciones que hay en el budismo, que precisamente han apuntado a ese tema. Te fijas de que en el fondo el ego es el gran causante del sufrimiento del ser humano. Que es esta cosa que te gira, te crea una serie de fantasías y, de grandilocuentes, de fantasías egocéntricas, etcétera, que terminan creando no solo el sufrimiento a nivel personal, sino también dentro de la sociedad. Entonces, también han habido tradiciones, Jung de alguna manera también se metió en eso, en el tema del yo y de cómo el ego nos traiciona a nosotros mismos, nos juega unas malas pasadas en el sentido de llenarnos de fantasías, ilusiones que son invenciones nuestras. De tus palabras se desprende que primero hay una convergencia cultural de Occidente que empieza a mirar hacia Oriente con un prisma muy distinto y que hace que cambie incluso Occidente su propia mirada. Comienzan los años 60, exactamente. Y comienzan los primeros, así un poco con el hipismo, después viene el New Age. Muy antes, bueno, fue Hermann Hesse, que quizás fueron los primeros de estos escritores que comenzó a rescatar aspectos de las filosofías orientales. Ahora, y que se han masificado ahora. Antes era una cosa más elítica, de unos volados, pero hoy día ha penetrado mucho en muchos aspectos sociales. Y de ahí se desprende de tu última reflexión que el tema de las verdades es un tema muy, muy apasionante filosóficamente, porque ¿qué verdad? ¿Cuál verdad? ¿La de quién? Exactamente, pasa a ser el tema de la verdad, pasa a ser un tema bastante subjetivo. La verdad es algo que se constituye. El lenguaje, finalmente, es el que nos constituye y construye la realidad. Es a través del lenguaje que nosotros creamos nuestra identidad. Por algo es que la Biblia parte, la génesis de la Biblia parte, en casi todos los evangelios, por lo menos, que dice, primero fue el verbo. Es decir, es el primer paso, simbólicamente hablando, de que Dios hizo, fue crear el verbo, es decir, la palabra, la comunicación, de alguna manera. La neurolingüística ahí plantea de que es el lenguaje el que construye realidades. Exactamente, y va construyendo tu ser y este yo, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, ahí los franceses, Lacan, en fin, toda esa escuela han hecho mucho avance en cómo el lenguaje y las ideologías, cómo el lenguaje ha ido construyendo las ideologías. Y ahí tenemos ejemplos, bueno, como el discurso nazi, te fijas, una serie de maquinaria inmensa de simbologías, de símbolos y qué sé yo, que va permitiendo interpelar el alma del pueblo alemán, como el lenguaje, el discurso populista de América Latina, comienza a construirnos una determinada realidad, un determinado discurso que hace que se fusione el pueblo en torno a estas metas antiimperialistas, etcétera, etcétera. El lenguaje nos construye la realidad, pero también nos moviliza, nos hace actuar. Es acción en el fondo. Finalmente es acción y claro. Moviliza el espíritu. Ahora, moviliza mucho. A propósito del lenguaje, símbolos, semiótica, que es un área que estudia todo esto, lingüística en general. Hay distintos lenguajes, ¿verdad? Hay lenguajes incluso sin o sea, el mejor lenguaje por momento es el no lenguajear, el no decir nada. O un lenguaje puede ser un símbolo, una marca, un ícono. Efectivamente, bueno, está todo esto
digamos, clichés o qué sé yo, que se dice una imagen vale más que 1000 palabras, que efectivamente es un hecho. Aquí en este sentido, en el tema del lenguaje, yo creo que está ocurriendo un fenómeno, es decir, de cambio de época realmente apasionante y transnacional. Es decir, y que tiene que ver cómo el lenguaje audiovisual ha ido penetrando en todas las capas sociales, en todo el sistema comunicacional, no solo de comunicacional de masa, sino que también en lo que hablábamos, en la intercomunicación humana. El lenguaje audiovisual, cuando uno se pregunta por qué la televisión logra penetrar tan fuerte en la sociedad, por qué la televisión logra interpelar, crear realidades y ser el medio más influyente en la sociedad, quizás un elemento, el elemento que más influye en eso es el lenguaje audiovisual. Es el lenguaje audiovisual que hace que la televisión sea muy poderosa. Y ahí, en ese sentido, ¿por qué este lenguaje audiovisual pasa a ser muy poderoso? Porque de alguna manera el lenguaje audiovisual recoge una serie de tradiciones de lenguajes que han creado la historia. Por ejemplo, el lenguaje audiovisual está de partida basado en las historias de las imágenes, de toda la iconografía. Es decir, acordémonos que todos los evangelios, toda la religión cristiana en un inicio, porque nadie sabía leer, nadie sabía escribir, fue comunicada y enseñada con Biblias que se parecían en el fondo a los cómics, que tenían todos estos cuadros de Miguel Ángel del Renacimiento, tenían en gran medida no solo la expresión artística, sino que además comunicar el Evangelio. Y así el cristianismo se fue expandiendo y el catolicismo. Después tenemos, de manera que ahí recoge toda esta tradición, y después va otros lenguajes audiovisuales, es decir, como el impresionismo, como, en fin. Ahí tiene toda la tradición de lo visual. Después, el lenguaje audiovisual recoge toda la tradición del teatro, es decir, de esta cosa de construir narrativas, hacer representaciones de la realidad, de la vida. Y ahí, bueno, viene Aristóteles con toda su estructura dramática. Entonces, la televisión, el lenguaje audiovisual, recoge toda esa tradición histórica del teatro, que también el Evangelio y todas las ideas griegas del Estado también eran comunicadas con el teatro. Entonces, después otra tradición en la cual se basa el lenguaje audiovisual tiene, bueno, una esencial, la prensa. Te fijas, la prensa, todo el tema de la prensa, que comienza a desarrollarse con fuerza el 18-19, bueno, el lenguaje audiovisual también, sobre todo el tema de los documentales, todas estas cosas de los noticiarios, todo eso viene de una tradición que tiene que ver de la prensa. Ahora, esto tiene una dinámica temporal desde los ruidos guturales primarios del hombre primitivo al lenguaje oral, luego las primeras expresiones del lenguaje visual, las manos, claro, las pinturas rupestres, ¿cierto? Los petroglifos, los geoglifos. Después viene un gran cambio que es la escritura, cuando ya la escritura además, cuando empieza todo en el 1500, una fuerza, un input, con la creación de la imprenta que multiplica por millones. En un año se hacían 5 libros y después en un año se hacían millones y millones de libros. Y ya por la década del 50 de este siglo empieza toda la explosión del tema audiovisual fundamentalmente. Claro. Y ahí hay un paso interesante que vale la pena también recordar. Es decir, antes del libro estaba toda la tradición oral. Te fijas, todas las cosas eran transmitidas oralmente. La retórica, claro, era un tema fundamental, es decir, para poder comunicar. Así Séneca era un gran orador y aparentemente podía narrarte libros de libros. Entonces la retórica y la memoria era un tema fundamental. Bueno, hoy día
está ocurriendo exactamente eso mismo, así como lentamente la escritura y la lectura dejó de ser un monopolio eclesiástico, porque en el fondo eran los monjes los que escribían todo, la nobleza y los reyes, no, nadie sabía leer ni escribir, como todos sabemos, ¿te fijas? Es decir, entonces, en el fondo este saber de leer y escribir fue encapsulado y prácticamente recordemos que en Chile hasta el comienzo del siglo XX el nivel de analfabetismo era gigante, es decir, hasta ese momento podríamos decir que el lenguaje escrito, el leído, no era absolutamente universal. Bueno, lo que tenemos ahora, así como la escritura, la lectura fue entrando en todo esto, hoy día lo que tenemos precisamente es que el lenguaje audiovisual está entrando a dominar y va a dominar la escena por el tema de Internet, por el tema de la cuestión. ¿Y por qué nuevamente? Por el tema de que es un lenguaje muy poderoso. Se volvió a decirte, por ejemplo, otras tradiciones que hacen que el lenguaje pescó toda la tradición del cine. Y ya el cine fue un impactante. Pescó toda la tradición de la radio. La radio, todo lo que es radio, gran parte de los formatos de televisión, de los primeras telenovelas eran radioteatro. ¿Te fijas? Los primeros shows fueron de la radio. Juan Carlos, entonces seguiremos en el segundo bloque hablando de este apasionante tema. Nos vamos a separar solo un minuto, por favor. Usted no se vaya, ya volvemos.